Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, hola, bienvenidos a su podcast Maestras en la Vida. Yo soy Pau. Y yo soy Yuri. Y bueno, en este episodio nuestro tema es disciplina positiva. Así es, y para eso nuestros subtemas son enfocarse en la solución, fortalecimiento de la relación padres e hijos, o en nuestro caso maestros-alumnos, habilidades sociales, fomentar la autoestima y confianza y el aprendizaje de consecuencias naturales. Así Todo esto, bueno, vamos bien. Y entonces, enfocarse en la solución. Bueno, primero vamos entendiendo por qué hablamos de disciplina positiva. Creo que primeramente, ¿no? Y ¿sabes qué? Que cuando ahorita que íbamos justo a empezar, me recordó aquel podcast que tenemos sobre los tipos de crianza. Ajá, es muy de la mano. O sea, no son iguales, pero quiero hacer esta como fusión de por qué lo traemos a la mesa, ¿no? Porque luego hay como que estas confusiones con los términos cuando los llevamos a la práctica, que los llevamos a los extremos, ¿no? Como la crianza respetuosa y nos pasamos al permisivismo. Ajá. Y la disciplina positiva, y entonces positivo como de ¡hurra! Así, tú puedes, ¿no? Y entonces yo quisiera hacer una acotación, hablar de disciplina, primeramente. Porque lo que creo que debemos de entender como docentes o como sociedad en general es erradicar como que esta asociación que tenemos todos, a veces involuntaria, porque a veces yo me llega primero y luego digo, no es cierto, Yuri. En asociar la disciplina como calladito y bien sentadito y soy bien portado. Entonces cuando tú dices así, mis alumnos son bien disciplinados, o sea, son perfectos, ¿no? O sea, no hablan, no molestan, no se salen de los estándares, respetan todas las reglas. Y entonces cuando yo digo que voy a ejercer disciplina en mi grupo, pareciera que está enfocado a algo negativo, como al castigo, algo punitivo. Y creo que eso ya tiene muchos años que no está en discusión, pero sigue en la práctica muchas veces. Sí. Y ese es el punto de que luego lo llegamos a traer a la discusión. Y entonces hay que agregarle el término positivo a la disciplina para que a ver si así nos empieza a quedar un poco más claro. Que ese es el punto del podcast, entender la disciplina. Y yo siempre hago estas relaciones con los podcasts para que ustedes vayan a verlos. Me recuerda al podcast que tuvimos con César de educación física, cuando entendíamos la disciplina como deporte, o sea, lo que te enseña el deporte en esta parte de ser disciplinado en cuestión de ser constante, de ser comprometido, de saber lo que tengo que hacer, de hacerme responsable de las consecuencias. Para mí eso tiene que ver con la disciplina en el aula. O sea, cuando nosotros logramos que nuestros alumnos sepan lo que tienen que hacer en estas normas de comportamiento, pero no por darme gusto a mí, sino porque son funcionales para el grupo. No sé si voy bien. Sí. Más o menos, ¿no? Entonces, ahora sí. Ya terminaste el tema. Ya, ¿verdad? Y fin. Gracias. Y nos dejan los comentarios, nos vemos la siguiente semana. No, bueno, y entonces, a partir de entender el término disciplina y por qué lo enfocamos a lo positivo, que es esto: compromiso, dedicación, ser consciente de mis acciones, ser consciente de mis actitudes, ser consciente de las posibles consecuencias que puede traer, y entonces nos enfocamos en la solución con la disciplina positiva. ¿Cómo lo entenderías esta parte? Creo que los subtemas describen lo que tiene que ver este positivismo. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? O sea, el enfocarse en la solución. O sea, dentro de esta disciplina que es ser partícipe a quien quieres disciplinar, porque sí lleva a eso. Sí, o sea, esta disciplina positiva lleva a que tanto padres e hijos o maestros alumnos. Entonces, nos lleva como una guía. O sea, el enfocarse en la solución, el fortalecimiento de la relación entre este vínculo, fomentar el autoestima y la confianza en los niños, o si entre el hijo o en los niños. Ok, ya estoy divagando, creo. Un poquito, pero ahí va. O sea, es que como los subtemas le dan el enfoque que tiene el hablar de disciplina positiva. Y es que luego escuchamos estos como discursos de la escuela debe favorecer la resolución de problemas, ¿no? Y entonces
hablo problemas de la vida, no problemas matemáticos, porque luego también lo resolución de problemas y que sepa sumar, no. Anita tenía 3 chocolates. No. O sea, hablamos de resolución de problemas, desafíos que tenemos en la vida cotidiana. La disciplina positiva justamente su enfoque es en la solución y no en el problema en sí, sino que logremos darle al alumno o darle a los hijos herramientas para que sepan solucionar sus problemas. Que sea a través del diálogo, que sea a través de la confianza, que sea a través de decirle a la maestra, entendiendo las normas de la clase, sabiendo las consecuencias y respetando esas consecuencias, etcétera, 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 porque si no vamos a llevar un montón en el podcast. Pero lo que voy es que disciplina positiva se enfoca en soluciones y no en castigos al problema. Que es como se venía, es como lo tradicional, o sea, este término de disciplina positiva salió a partir de que la gente no tenía un cambio en la crianza o en el trabajo con los alumnos de la disciplina punitiva, de que por mis chicharrones truenan. ¿Cómo? Mis chicharrones truenan y entonces se hace aquí porque soy tu madre. Ajá. Y el maestro, y porque soy el maestro. Exacto. Entonces se viene como este término para, no como para pues sí para quitar el otro, pero o para tener un punto medio entre, necesitamos normas en nuestra vida, en nuestra convivencia, pero no tienen que ser nomás porque las Pero no te enojes. Ay, ya me Pero enojé. no te enojes aquí. Ya. Por favor. Sé positiva. Oye, no seas positivo. Y yo, ¿por qué tiene que ser así? Porque así Es lo dice. positivo. No, y sí, o sea, es que justamente el primero que debe entender, ¿sabes? Ahorita me acordé, ahorita que estabas diciendo, había hace... Una vez, por ahí en 1980, no me acuerdo, hace como unos 10 años, 5 años, ya no sé, se popularizó este libro de Disciplina con Amor, que de hecho es parte de la disciplina positiva. Y entonces era todo un libro que pues, por ahí varios maestros como que era, y trabaja sobre eso, ¿no? A veces estas metodologías que luego se posicionan. Y entonces ese libro, que ahorita me falla el autor, se los debo, o si alguien lo sabe ahí, escríbalo, justamente explicaba el ayudarle al alumno a entender que cuando tú corriges algo, porque es tarea del padre y es tarea del maestro corregir, y no hay que satanizar esos términos, solo el cómo corregimos es la gran diferencia. Entonces, si yo te corrijo alguna situación, alguna actitud que rompe la norma y que transgrede a los otros, pues yo tendría que hacerle ver al alumno, es que es porque yo te quiero quiero verte, no quiero verte. Entonces era como hacerle ver de que te estoy corrigiendo porque sí quiero que seas mejor persona, que te puedas integrar, que te puedas incluir, que puedas participar de la mejor manera posible. Claro. Entonces era lo mismo con los hijos, ¿no? O sea, esta parte de hacerles ver que cuando hay que corregir algo, lo hago esta típica frase de mamá, me duele más a mí que a ti. Esa no sé si es verdad, pero pon tú que sí, vamos a quererlo. A la Jimena no se la he dicho, pero a veces me duele más a mí que a ella. Entonces es como hacerles ver eso, ¿no? Que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Si yo ayudo a mis alumnos, que es un trabajo un poco más lento que solo castigar y dejarse el recreo, ese es el punto. Si yo le hago ver a mis alumnos que el trabajar constantemente o repetir constantemente las normas de la clase y hacerle ver cuando lo está haciendo erróneamente o cuando se está transgrediendo esa norma y el por qué, ese es el punto. La clave es explicarles por qué. No nada más es abrazas y sean amigos y ya. O sea, enfocarse en la solución tiene que ver, a ver, encuentra, ¿tú qué harías? Exacto. ¿Tú cómo resolverías este problema? A ver, ¿por qué te hace sentir mal que te diga no quiero ser tu amigo? Ya tenemos un podcast de eso, ¿no? O sea, y entonces que él logre ver más allá de su nariz, o sea, que pueda empezar a reflexionar. Eso es enfocarnos en soluciones, que entra el segundo punto del fortalecimiento de la relación maestro-alumno. O sea, si yo tengo ese diálogo con mis alumnos, empiezo a generar ese vínculo genuino. No, y si también yo como maestro, que me puedo a lo mejor tener una postura de no igual con el alumno, pero no hacerla notar. O sea, buscar o fortalecer el vínculo para mí es como que el alumno sienta la confianza de que el maestro no va a estar por encima de él, a pesar de que el maestro pues es la guía y es la cabeza o el líder de la clase, pero que el alumno sienta esta, se podría decir,
Pues confianza. De que Pues confianza. pues confianza. Así, chaja. Es bien difícil de generar la confianza genuina. Pero justo y que credibilidad. ese es el punto. Que no solamente se acerque y fulanito me cagó a esa. A ver, que luego me dice, ya, resuélvelo tú solo, ya no me lo estás diciendo. Sino que realmente pueda acercarse a dialogar todo eso que provoca que fulanito le pegue, o no le hable, o X o Y, Z, o el grupo en el que está trabajando, en el equipo que le tocó. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué se siente mal de estar en ese equipo, no? Y no forzarlo de que a fuerzas tiene que convivir porque lo digo yo. A ver, vamos a escuchar las partes. Entonces, eso es generar vínculos. Y lo mismo padres e hijos. Por ahí no me acuerdo en cuál otro podcast hablábamos de esa comunicación. Creo que de los traumas de pasar de nivel, ¿no? O sea, de la importancia de generar ese diálogo continuo, constante y permanente con los hijos. Tiene que ver con la confianza. Si yo solo quiero que logre platicarme todos sus secretos de la noche a la mañana, le va a mentir. Entonces, eso es un proceso gradual. Entonces, pero tenemos que focalizar también yo como madre o como maestro porque lo estoy haciendo. Pues sí. Y tener como coherencia entre mi diálogo y mis acciones, ¿no? Porque creo que la mejor forma de enseñar un valor que será la disciplina, sí, no. O sea, o esta confianza es como que el maestro tenga estas acciones. Tiene que ver con las habilidades sociales, justamente. Exacto. O sea, si yo tengo empatía con alumnos, y respeto. tengo respeto, tengo tolerancia, tengo asertividad en mi comunicación, tengo la capacidad de escuchar, tarde o temprano va a ser recíproco. Porque lo están viendo constantemente. Esas habilidades sociales, no solo puedo decirles, de empático, de ponte los zapatos del otro. Pues, ¿cómo? Sí. Préstamelos entonces, ¿no? Entonces, tengo que también hacer ese ejemplo. En el diálogo que tengo con el alumno, por eso es positivo, porque al final es a largo plazo. No es nomás instantáneo de la disciplina de cállense porque viene el director, sino es... Bueno, nos callamos, ¿por qué? Porque a lo mejor está entrando para decirnos algo. Entiendo ese punto, no solo por una autoridad. Porque viene sí, seguro nos va a decir algo. O viene solo a escuchar, entonces seguimos, ¿no? Entonces, esas habilidades sociales es lo que nos lleva a una disciplina positiva. No solamente obedezco por obedecer y me vuelvo sumiso, que para mí tenía mucho que ver con la disciplina tradicional punitiva, sí. ¿no? Ser sumiso ante cualquiera que me regañe por miedo porque está implícito el miedo. Pues ahora no, o sea, entiendo esas habilidades sociales, entiendo mi función social en el grupo, o en la calle, o en mi casa, como hijo, como alumno, como X, y entonces las pongo en práctica. Así es. Y nos lleva al siguiente punto. Fomentar la autoestima y la confianza. Que aquí es, se relaciona con lo que les comentaba de generar esta confianza con los alumnos para... creo que cuando ganas confianza con el alumno, ganas... el respeto, credibilidad. Entonces, el que el maestro se dirija y fortalezca en los alumnos su autoestima, también habla de una disciplina positiva porque quitamos lo tradicional y lo autoritario. Desde lo que el alumno piense, quiera y proponga, pues será tomado en cuenta y se validará eso que está sintiendo, eso que está proponiendo, para de ahí tener acuerdos, ya sea en la convivencia o en alguna actividad que se trabaje. Sí, y justo, o sea, y el cómo refuerzo esa autoestima. Bueno, si en lo tradicional reforzábamos a partir del castigo, pues aquí reforzamos a través de validar eso positivo que está haciendo. Entonces yo refuerzo eso positivo y le hago ver que lo está haciendo bien, le hago ver y le reconozco su participación necesaria y útil para el trabajo en comunidad, ¿no? Entonces, esos reforzamientos positivos van acrecentando mi autoestima, porque van acrecentando mi seguridad en mí. Y seguramente habrá algunas situaciones en que tendrás que corregir, sí, como lo que decías, pero creo yo que es importante que al momento en que nosotros corregimos a alguien o retroalimentamos, sea primero iniciando, y en especial con los niños que estamos formándoles apenas su autoestima, que se reconozca primero como sus fortalezas, y a partir de ahí entonces hacemos la corrección. Creo que ahí es una estrategia o es un
camino hacia construir una buena autoestima. Que justo, porque luego somos muy típicos de que siempre estamos señalando el error, ¿no? Sí. O el mal comportamiento, lo digo entre comillas, ¿no? O a veces con los papás, y a la salida, ay, se portó mal otra vez. Y el día que se porta bien no le digo al papá. Y digo al papá porque cuando se lo digo al papá lo escucha el niño. Claro. Entonces al decírselo al papá, o lastimo la autoestima del niño o la estoy reforzando a positivo. Entonces, ¿por qué no reconocemos también? Hoy lo hizo excelente, hoy participó muy bien. O sea, ¿por qué no reconocemos públicamente todos esos pequeños o grandes logros? Y nos enfocamos siempre nomás a que, ay, ya estás hablando, ay, no te vas a ganar la estrellita, ay, le voy a cortar el listón, en lugar de decirle, no sé, vas bien, lo estás logrando. Sí, o sea, en sus actividades también, yo, o sea, no hablo por nadie de que hay algunos maestros, ¿no? O sea, yo llegué a cometer el error de que, maestra, ya terminé, lo hiciste mal. O sea, mi primer comentario era, lo hiciste mal, es que yo les dije que tenían que circular las letras A, ¿no? A lo mejor, no sé, él circuló solo la C, entonces se me ocurre, oye, hiciste unos círculos muy derechitos, te felicito estos círculos, pero ¿te acuerdas qué letra dije que iban a encerrar? Pues la A, o no me acuerdo. ¿Y cuáles cerraste? Entonces, mira, era la A, ¿y tú cuáles encerraste? No, pues otras. Entonces tendrás que volverlo a hacer. Pero ahí ya no fue el primer comentario, lo hiciste mal, que antes sí, reconozco que sí, y me imagino que habrá maestros que así actúen. O que la gran parte del trabajo va bien, pero una cosita es la que se salió de la norma que quería la maestra y te faltó, o sea, no. Y entonces no te reviso nada hasta que no lo hagas todo bien. Ay, y todo lo demás. Entonces sí, o sea, esta disciplina positiva lo que se enfoca es en reforzamientos positivos, en validar eso que lo está haciendo bien, porque eso acrecenta la confianza en él y la confianza en el otro y su autoestima y su seguridad, ¿no? Que nos lleva al último punto, que son los aprendizajes a las consecuencias naturales. Yo no tengo que estarle repitiendo todo el tiempo, te va a pasar esto, acuérdense, él solo cuando suceda algo que transgrede, vas a ver sus consecuencias. Eso. Hasta a veces te lo llegan a decir, ay, me equivoqué en esto, hasta solito le voy a pedir yo disculpas, porque no sé, algo, ¿no? Ya saben, o sea, como que estas partes de que se siente mal porque son una consecuencia natural, el sentimiento, y entonces va y perdón porque te pegué o sin querer te aventé o X, eso es una, yo no tendría por qué intervenir. Está resolviendo su problema. Exacto. Entonces, ese es como que lo gradual a largo plazo que tiene que llevarnos. O el saber, ¿no? Cuando están, por ejemplo, acá pasa mucho que se ponen en riesgo. Yo en eso enfatizo mucho porque si ellos entienden el por qué evitar los riesgos, pues me facilitan el trabajo a mí, porque qué miedo que pase algo. Entonces yo soy muy de que evita correr, porque si corremos nos podemos golpear en un pico de la mesa, en no sé qué de la silla. Entonces ya ahorita claro está que yo escucho, no, ellos mismos, no corras fulanito, te vas a caer. O sea, ya saben qué consecuencia puede haber. O te caíste porque corriste, porque te subiste a no sé dónde, o sea, ellos empiezan a ser conscientes como de estas consecuencias, que sí tienen consecuencias. Y eso, digo, en estos miedos del docente que ya vayas a los 50 podcasts que tenemos de nuestros traumas, ante las exigencias de la sociedad, también nos ayudan, porque entonces logramos que el alumno sea consciente y cuando llegue la mamá dice, ¿y por qué se golpeó la mesa? A veces el niño va a decir, ¿por qué iba corriendo? Exacto. Cuando yo sé que no debo correr en el salón. Es un ganar-ganar. Es un ganamos todos. Ganamos todos. Entonces, esto es, pero creo que lo que termina uno luego cayendo en el vicio, es porque no vemos resultados a corto plazo. Es que eso sí no. Y no lo esperes. Desesperar. Y entonces llega la desesperación y dices, es que ¿cuándo va a pasar que me hagan caso? Tiene que tenerle fe. Y se te sale a veces lo autoritario. Sí, claro. Sale el ya, no es cierto. Porque lo digo yo. En este podcast no. En este podcast no. En Dubái. Nunca jamás. Entonces, ese creo que es como el reto que luego se llega a tener, a entender, ¿no? O volvemos porque yo hacía la asociación con la de la crianza respetuosa, o nos volvemos maestros muy permisivos, porque como es a largo plazo y no veo resultados prontos, pienso que dejarlos hacer lo que tengan que hacer y solo está como merolico repitiendo va a ser suficiente.
Sí puede caer uno en esto. Y puede caer uno en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues implica el punto medio de entender, tener fe, pero hacer las actividades firme. Puntuales, exacto. Eso es bien importante, das en el clavo. El docente tiene que ser firme, Sí. pero con amor. Disciplina sí, con amor, no, pero sí, con amor, estar consciente que sí quiero que mi grupo mejore. Y luego pasa que nadie sabe. Y yo también. Nadie sabe para quién trabaja, luego pasa, ¿no? Ah, claro, sí. Todo tu año desgastándote para que el siguiente ciclo Dieron el escolar, brinco y se ponen ¡qué estrellita. bonito La otra grupo! maestra. Me entregó maestra y tú. Pero a No, qué me- costo. Pero a qué costo. ¡Devuélvemelo! Ay, sí, la verdad, sí. Y luego y te llega el nuevo y empezar, ¿verdad? La verdad. Ah, bueno, sí. Deberá preescolar ser de 6 años para poderlos gozar más uno. Y quedármelo a los 6 años, dices tú. No, pues te perdís. Mira, ya es un logro luego que te quedes el segundo y el tercero. ¿Es un logro para quién? Pues para uno. No, Deja- ya teníamos un podcast de eso. Realmente le hacemos un bien al alumno. No, a mí no me encanta, pero es más cómodo. Por eso digo, para el docente. Ajá. Para el docente Por eso nomás. digo, es un logro para mí. Es como de que. Y soporte. Ajá. Soporte. Y a veces pasa y pues a veces no, pero Sí, bueno. sí. Bueno, en fin, como todos, es una pincelada. Vaya a estudiar más el tema, póngalo en práctica. O si ya lo ha puesto en práctica, platíquenos cómo les ha ido. O sea, el realmente qué estrategias puntuales usted aplica en su aula para que empiece a dar resultados positivos en cuanto a la disciplina favorable, ¿no? Hablando de este tema. Y pues ahí déjenos sus comentarios y no se olvide de compartir. Mire, si usted tiene una compañerita, compañerito que no baja del grito, pero no porque tenga la voz fuerte, sino porque se desespera y no tiene otra estrategia más que alzar la voz, mándele el podcast. Ajá. Mándele el podcast, ayúdelo, sea un buen compañero. Si a Porque usted le- somos buen compañero. Porque es un buen Buen compañero. compañero. No, y simplemente si te gustó, también compártelo, no Dale olvides like. darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. TikTok, YouTube, campanita, para que le recuerde todos los domingos, en Instagram y en Spotify. Así es. Y en Spotify también denle seguir y ahí déjenos su reseña para tener más alcance, Así tener es. más estrellitas. En fin, Pues gracias, nos vemos. adiós.